Cuando hablamos nosotros de la moda, estamos hablando nosotros de una medida de tendencia central, igual que la otra, que tiene una característica de ser identificada por ser el valor que más se repite. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a conectarme acá, permítame un segundo. Entonces, cuando decimos que es el valor que más se repite dentro de las frecuencias de una clase de datos establecidos. Bueno, cuando hablamos nosotros entonces de datos establecidos, de frecuencias establecidas, son las frecuencias que un ejercicio tiene. Verga, se pierde y no se tira la en la cabeza. Cuidado con ese vocabulario, Carlos Alberto. Perdón, Lick. Permítanme, jóvenes. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Entonces nosotros decimos que la moda como una medida de tendencia central tiene la característica de ser identificada porque es el valor que más se repite dentro de las frecuencias de una clase de datos establecidos. Bien, entonces nosotros hacemos aquí una inspección. Si vemos nosotros las frecuencias que más se repiten, se refiere a las frecuencias que tienen mayor valor, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos en el presente ejercicio, vemos nosotros que cuál es la frecuencia más alta. Licenciado, disculpe que le interrumpa. No se ve la pantalla, está compartiendo, disculpe. ¿No lo miran? No, Lick, no. No, Lick. Permítame un segundo. Yo me recuerdo que sí. Ahorita vamos a ver. Espérenme. ¿Y ahí? Ahí sí, Lick. Bueno. Sí, licenciado. Entonces, vean, pues, entonces, nosotros tenemos acá que la clase modal se identifica por una particularidad, que es en una clase de datos o en una marca de clase como de esta naturaleza, nosotros vamos a buscar dentro de las frecuencias la que más se repite, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros, cuando más se repite, es la frecuencia mayor. Cuando más se repite, decimos que es la frecuencia más alta. Es otra forma de decirlo. Entonces, si nosotros estamos viendo acá el cursor, aquí tenemos frecuencia 1, 2, 4, 5, 3 y 5. Por lógica, esta es la frecuencia que más se repite. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro cómo se define la moda? Es como la frecuencia que más se repite en una clase de datos ya establecido. Dicho de otras palabras, es la frecuencia más alta. Y se puede decir también que es la mayor frecuencia. ¿Sí? Porque podría haber dentro de esas frecuencias 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, podría haber 3, 3, 3, 3, podría haber 5 y podría haber 6. Si hubiese 6, ¿cuál es la frecuencia más alta? 6. 6. Entonces, ¿ese 6 qué sería? La moda. La moda. Exactamente.
el valor modal. ¿Sí? Entonces, ¿qué información se necesita para determinar la moda como medida de tendencia central? Primero, se necesita encontrar la moda en una serie de datos. ¿Qué se necesita? La fórmula que vamos a utilizar nosotros, aquí está. Aquí está. Aquí lo tengo yo definido como la frecuencia que más se repite, es decir, es el valor más alto. Vean, aquí tenemos nosotros MO, que es moda. Este es el límite real inferior. Esto que está aquí, este volcancito con este 1, lo vamos a definir nosotros como la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Si quieren, anótenlo ahí. Este primero va a ser igual a la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. ¿Sí? Luego tenemos acá este 2, que ¿qué significa? Frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente. Ahorita lo vamos a ver. Esto que está aquí es el intervalo y esto que está aquí es el límite real inferior de la clase modal. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hay otra forma de trabajar fórmulas como esta. Esta es una diferencia entre una clase modal menos la clase anterior y esta es la diferencia dentro de la diferencia dentro de el valor de la clase modal menos la clase modal siguiente. Pero yo creo que cualquiera de las dos se puede entender. Ahorita se las voy a explicar. Vean. ¿Qué más necesitamos? Entonces, esto ya lo conocemos. Los límites reales los conocemos. El intervalo los conocemos. Lo que no conocemos nosotros es estos valores. Este 1 y este 2. Esto significa, estos valores que están acá son símbolos griegos, significan incrementos. En economía sí se maneja eso. Pero realmente son diferencias. Entonces quiero que vean acá. Bueno. Entonces nosotros ya vimos que la fórmula que tenemos, necesitamos conocer el límite real, necesitamos conocer, identificar cuál es la frecuencia modal. Pero vean, aquí quiero que anoten lo siguiente. Vean, aquí tenemos un problema y hay una aclaración. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5. Ya sabemos que la frecuencia modal va a ser la más alta, pero tenemos el problema de que se repite 2 veces y puede repetirse 3 y 4 veces. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Primero, vean esto. Aquí, hacia atrás, tenemos 1. Es decir, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. O sea, si esta es la frecuencia modal, la frecuencia modal anterior va a ser 4 para encontrar este sub 1. Luego tenemos nosotros, por eso pongo yo a veces diferencia 1, pero para no confundirlo con el otro método que usamos para la media aritmética. Luego tenemos para encontrar 2. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la frecuencia de la clase modal, que ya sabemos que es 5, menos la frecuencia de la clase siguiente, que es 3. ¿Qué significa esto? Que tenemos frecuencia anterior y tenemos frecuencia posterior. Aquí podemos sacar las diferencias. Aquí podemos sacar 1 de diferencia y aquí podemos sacar 2 de diferencia. Entonces ahí ya tendríamos la parte de la fórmula que nos hace falta.
¿Por qué uso yo esta? Porque esta tiene una anterior y esta tiene una posterior. Ahora veamos este 5, ¿sí? Este 5 tiene una anterior, que es 3, y la otra clase modal siguiente, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Imaginariamente, si hay un valor ahí, ¿cuál sería? Asuman ustedes que esto no existe y únicamente existe este 5. ¿Qué hacemos en ese caso entonces? Para trabajar la moda por una serie de datos agrupados. Entonces, el valor imaginario es 0. Eso se usa en los casos aquellos donde no hay otra que repita, que sea del mismo valor. Es decir, si aquí en lugar de 5 estuviese un 4, un 2 o un 1, definitivamente tendríamos que trabajar 5 menos 3 y tendríamos que trabajar 5 menos 0. ¿Está claro? O sea, Sí, licenciado. entre las diferencias de frecuencias, nosotros vamos a encontrar unas diferencias. Esas diferencias se les llama diferencias de clases modales. ¿Sí? Entonces, aquí no hay problemas. Tenemos una anterior y tenemos otra posterior. ¿Sí? Luego aquí, si no existiese este 5 y fuera cualquier otro valor menor a 5, definitivamente tenemos que trabajar aquí, que sería 5 menos 3. Tenemos la diferencia que es 2. Y aquí sería 5 menos 0, que va a ser igual a ¿cuánto? A 5, que sería la diferencia. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces, pues. Entonces nosotros tenemos acá la fórmula. Bueno, en la fórmula, ¿qué tenemos? Ahí están las diferencias, vean. Entonces tenemos la frecuencia modal menos 4, que sería la anterior. ¿Cuánto nos va a quedar? 1. 1. Vale. Y luego tenemos 5 menos 3, que es la siguiente. ¿Cuánto nos va a quedar? 2. 2. Va. Entonces nosotros ya tenemos acá. Aquí en sub 1 tenemos el 1 que ya sabemos cuál es la diferencia, que sería 5 menos 4. Entonces aquí como va 1 en la fórmula lo volvemos a copiar. Y aquí donde tenemos 2 sería 5 menos 3, que va a ser 2. Luego tenemos nosotros aquí el intervalo, que el intervalo va a ser ¿cuánto? El intervalo va a ser 3. Ahí está, porque lo conocemos, se recuerdan, es el del ejercicio. Y ahora aquí tenemos el límite real inferior, pero ese límite real inferior corresponde a la clase modal. ¿Y cuál va a ser la clase modal? La frecuencia modal, ¿cuál es? 5. 5. Entonces veamos. Aquí está 5. Entonces, ¿se acuerdan los límites? Los límites reales ya los conocían a ustedes. A la primera columna, ¿cuánto se le quita? Punto 5. A esta se le quita 0.5. ¿Y a esta qué se le hace? Se le suma 0.5. Entonces, aquí está. 45.5, 48.5, 51.5. Aquí lo que hicieron fue restarle 0.5 a esta primer columna, a la columna de los límites inferiores. Les quitaron el 0.5 y pasan a ser límites reales. Y a esta segunda columna, que son los límites superiores, a esto le están sumando 0.5 para que sean límites reales también. O sea, la diferencia entre una marca de clase normal y una marca de clase real, la diferencia es que a la primera le restan el 5 y a la segunda le suman el 5. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el límite real que dice que es el de la clase modal? Entonces, nosotros ya sabemos que la moda, ¿cuánto va a ser? Nosotros ya sabemos que la moda va a ser 5.
Entonces, su límite real inferior, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? 54.5. 54.5. Es en la posición donde se encuentra el 5, que es el valor modal, la frecuencia modal o la clase modal. O sea, todo lo que tenga que ver con la moda es esta fila, ¿ve? Entonces, el límite real ya lo conocemos, es 54.5. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, yo creo que alguien, es que no logro ver si alguien está preguntando, está escribiendo, porque estoy viendo la pantalla. Tengo una duda. Sí, ¿Puedes subir un poquito? bueno, pues, ¿quién? ¿Yo o la pantalla? Mi pantalla, por favor. Ah, va, ahí estamos. A ver, ¿Qué hubiera pasado si en la columna de las frecuencias donde está el número 2 hubiera otro 5? aquí. Correcto. Ahí puede tomar cualquier criterio. Puede usar este o puede usar este. Ahí no importa. Porque tiene anterior, tiene posterior. Aquí tiene anterior y aquí tiene posterior. Ah, ya, o sea, se puede agarrar cualquier número. El inconveniente es acá. ¿Ya? Ya, Cuando no hay otro que hay que ponerle el 0. ¿Sí? sí, licenciado. De Solo todos con otra modos, si hace la consulta. misma operación, tendría que darle lo mismo. Cuando hay valores tanto acá como acá. Tanto Ah, acá como acá. Da lo mismo. Donde sí varía es aquí porque te está trabajando con 0, ¿verdad? ya. Licenciado, una pregunta. Y también para identificar la moda, no importando, digamos, que hubieran 5 unos y aunque hubieran solo 2 cinco, siempre se escoge el número mayor. El mayor, la No frecuencia más importa alta se le llama. ¿Ya? Es la más alta, es la que tiene mayor valor. Ah, ok. Está bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces estamos claros por qué tomé como límite real inferior de la clase modal 54.5, ¿verdad? ¿Por qué la clase modal? Porque estamos hablando de una marca de clase que está entre 55 y 57. Bueno, entonces si nosotros vamos a la fórmula, estamos aquí. Bien. Aquí tenemos sub 1, ¿sí? Es 1, sub 1 es 1, sub 2, que ya sabemos de dónde salió, es 2, el intervalo que va a ser 3, el límite real inferior de la clase modal que es 54.5. ¿Preguntas cómo salieron estos valores? Licenciado, buenas noches. Perdone la pregunta. ¿Ese segundo uno de dónde salió? Es la diferencia, es que como vea la fórmula, aquí está, mire. La fórmula lo único que hace es repetirlo. Aquí está, mire. Ya lo vio. Es el Ajá. mismo. Aquí es diferencia 1. Aquí está la diferencia 1. Solo lo copia. Ah, ya. ¿Siempre va a ser uno? Sí, siempre va a ser 1. Ah, ya. Gracias. Diferencia 1, diferencia su. Es que es como lo entiendan. Si aquí es la diferencia 1, tienen que saber ustedes qué es la diferencia entre la frecuencia modal menos la anterior. Eso le va a dar 1. Y la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia posterior, eso le va a dar 2. ¿Ya? Ajá, sí, pero de ahí el uno que tiene arriba sí es la diferencia, pero el Sí, uno que tiene abajo es era el mi duda. mismo. Solo lo copia. Ah, ya. Sí, es Pero que... haga por ahí su anotación, porfa. Ujú. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Preguntas, jóvenes.
Lick, yo tengo una pregunta. Solo el intervalo, ¿de dónde es que se obtenía? Disculpe, es que no recuerdo. Muy bien, ahorita le aclaro. Eso sí, acuérdense que el intervalo se determinó de aquella fórmula de Stroden. ¿Se acuerda que trabajamos el rango? Pero aquí se lo voy a explicar yo. Muchas gracias. Muy bien. Aquí está, miren. De 46 a 49, 3. De 49 a 52, 3. De 52 a 55, 3. De 55 a 58, 3. De 58 a 61, 3. De 48 a 51, 3. De 51 a 54, 3. De 54 a 57, 3. De 57 a 60, 3. Y de 60 a 63, 3. O sea que el intervalo está aquí, mire, ¿se recuerda? Sí, ahorita sí, ya. Muchas gracias, Lick. El intervalo se obtenía la fórmula que era de rango dividido 1 más 3.322 logaritmo de n. De ahí salía. Muchas gracias por la aclaración, Lick. Muy bien, seguimos. Bueno. Ahora. Tenemos entonces nosotros acá hicimos la sustitución. El límite real inferior, la diferencia 1 que está acá. Acá abajo la copiamos, la diferencia 1. La diferencia 2 queda 2. Esto es producto de 5 menos 4, que es igual acá. Y esta es de 5 menos 3, que va a dar 2, que es igual acá. El intervalo, que ya lo vimos de dónde viene, que va a ser 3. Y comenzamos a operar la fórmula. ¿Qué hacemos? 1 lo copiamos, 1 más 2 son 3. Entonces tenemos 1 por 3 dividido 3 puede ser 1. O, aquí está, miren, un 3 por 1 son 3. 3 dividido 3 da 1. ¿Sí? Más 54.5. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Revísenlo. 55. Punto, ¿qué? Punto 5. Muy Punto bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Pues estamos bien ahí. Estamos bien, Lick. ¿Sí? Está bien. Dale. Bueno. Entonces veamos, pues. Nos toca ver la media. Ya vimos la media aritmética, ya vimos la moda. Ahora vamos a ver la mediana. ¿Sí? O repetimos, miren, entonces me quedaría la mediana y la media cuadrática. Con esas dos medidas de tendencia que tengo que ver, ahí estaríamos terminando el programa. Hasta ahí hasta ahí vamos a entrar entonces. Entonces, podemos ver acá dos cosas. O de una vez sacan ustedes la moda de los 3 ejercicios que traen. Y la siguiente clase, ¿cuándo nos tocaría? Voy a ver ahorita, les digo yo. El otro jueves, Lick. Sería el otro jueves. Permítame, voy a ver calendario hoy. Aquí está. Hoy tenemos 27, estamos terminando mes. Entonces nos tocaría. El lunes no tenemos actividad, tendríamos el jueves 3. Ahí podemos ver la mediana. Luego, el día lunes, vemos la media cuadrática. Sería el 7. ¿Sí? Y al día 9, ya los espero yo con los brazos abiertos para el examen. Nos vamos así despacito, porque solo esto es lo que va a venir en el examen. Solo esta parte. Licenciado, una pregunta. ¿Para el examen van a hacer preguntas con respecto a las ecuaciones o va a ser un problema? No, mire, pues
el examen es sencillo, trae 5 preguntas. 5 preguntas que tienen que ver con todo esto. Eso solo vale 5 puntos, un puntito por cada pregunta. Los 25 puntos restantes usted los va a hacer haciendo esto. Yo le voy a preguntar, les voy a explicar más adelante el examen, pero solo tiene que ver con la tabla que estamos trabajando y con esto que estamos desarrollando. De la clase anterior a esta, más la mediana que viene y la media cuadrática. Gracias, licenciado. Aquí está, miren, aquí está la mediana para datos agrupados y aquí está la media cuadrática. Y con eso estaríamos terminando el programa. Ya nos queda poquito. Entonces, mejor nos ponemos a hacer de una vez los otros 3 ejercicios y los terminamos. ¿Les parece? Sí. Sí, sí, porque ya no va a haber tiempo de repasar. Por eso voy despacio. Un pedazo tengo para el día jueves, un pedazo tengo para el lunes 7 y ahí se acabó. Pónganse a trabajar entonces, por favor. Bueno, Nick. No se vayan a salir.
Bien, feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Que tengan buen descanso. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Lic, perdona, yo tengo una duda. Sí, Es que fíjese de que ahorita que estaba revisando mis apuntes, no recuerdo de dónde se sacaba los datos de la distribución de frecuencia con datos no agrupados. ¿Será que usted puede mostrarme sus diapositivas? de los datos no agrupados. Ajá, es que fíjese de que sí sé cómo se saca. De la X se multiplica por la frecuencia y de ahí nos da el otro dato, pero es que no recuerdo de dónde se sacaba la X y lo de la columna F. Las frecuencias es de las frecuencias es la agrupación de la serie de datos. Eso se tiene que ir usted hasta el primer ejercicio, donde empezó el ejercicio este. Ah, ya. Donde empezamos a ver una tabla. Se recuerda que nos dieron 20 datos. Esos 20 datos los ordenamos de menor a mayor. De ahí agarramos el mayor, el menor, más 1. Logramos sacar el rango y determinamos el intervalo y después comenzamos a hacer la marca de clase. Después de tener las marcas de clase, ahí empezamos a ver cuántas frecuencias habían en cada grupo para comenzar a formarlas. Ya. Tendría que revisar la primera clase del ejercicio. Sí, aquí lo tengo, Lic. Ya lo encontré. Bueno, Licenciado, perdone. bueno, feliz noche. Licenciado, solo una Feliz noche. preguntita. Sí, Doris. Solo vamos a incluir esta parte del ejercicio, ¿verdad? Lo que vimos el semestre pasado lo dejamos a un lado. Al Así momento es. de presentar solo a usted, ¿sí? Así es, pero solo el Muy que bien. lo va a necesitar, ¿verdad? Porque yo ya les dije que voy a agarrar esas notas, las subo y solo el que ande por 59, yo voy a sacar un listadito de quienes tienen que mandar la última tarea, porque ya no van a ser todos. Ah, bueno, o sea que los ejercicios prácticamente son para practicar. Sí, pero para alguien que llegue a 59 los va a necesitar, si no se va a quedar. Sí, pues. Ah, muy bien, Nick. Ahora Muchas sí. gracias. Bueno, Sí, gracias. bueno. Descansen. Noche, lobo. Uy, miren. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Descansen, se cuidan. Gracias, Lic.